Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y les doy tiempo para buscarlo. ¿Lo encontraron ya? Nahum, Habacuc, Sofonías, así viene el orden. Algunos seguirían, ¿no? Ageo, Zacarías, Malaquías. Pero bueno, búsquenlo, está en el final. Nahum capítulo 1, un pasaje que no frecuentamos, pero vamos a leer y después reflexionamos. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Un pasaje que no solemos leer, obviamente, ¿no? Que no tenemos tan presente y que nos cuesta entender el contexto, por qué se está diciendo. Pero el profeta Nahum recibe un mensaje de Dios vinculado con un imperio, con el imperio asirio que tenía su capital en Nínive. Algunos habrá escuchado, ¿no? Recordarán su historia cuando fue al secundario, el primario, hablar de un imperio, el imperio asirio en la Mesopotamia, y esta ciudad majestuosa que era la capital, Nínive. Este imperio, esta nación, gobernó el Medio Oriente alrededor de 250 años. Estamos hablando antes de Cristo. Y en esos 250 años practicó una política muy sanguinaria, muy cruel, muy guerrera, militarista, violenta. Era una potencia militar destructiva que conquistaba, saqueaba, se llevaba todas las riquezas, empobrecía a las naciones y maltrataba terriblemente a las poblaciones que conquistaba. Los torturaban, los desmembraban, los decapitaban, los esclavizaban, los trasplantaban de una tierra a la otra. Así que era comparado con la figura de un león, ¿no? Que caza y come a sus víctimas, un depredador, diríamos. Así se comportó Asiria 250 años, conquistando naciones, sacándole todas las riquezas, exterminando poblaciones, saqueando, robando, empobreciendo. 250 años aproximadamente fue así. Y los israelitas sufrieron esto en carne propia. En el reino del norte, los asirios llegaron y finalmente invadieron la tierra, conquistaron Samaria, destruyeron Samaria y a toda la población la obligaron a abandonar esa tierra y la llevaron en condición de esclavitud, ¿no? Porque perdieron su libertad. Los llevaron obligatoriamente, los sacaron a todos y los deportaron a otro territorio. Así que los israelitas conocían lo que habían sido los asirios, ¿no? El saqueo, la destrucción, lo sanguinario que eran. Y tiempo después, los asirios también quisieron invadir el reino de Judá, en el sur, y lo invadieron, y llegaron a las puertas de Jerusalén, y quisieron hacer lo mismo, ¿no?
Y allí el rey Ezequías le pide a Dios y Dios interviene y lo frena a los asirios. Pero los israelitas, ellos vieron lo que eran los asirios, el poder destructivo, la maquinaria bélica, el saqueo, la destrucción, las matanzas. Y así fue 250 años con todas las naciones en que estuvo este imperio. Y los israelitas, y muchos se preguntarían, pero ¿hasta cuándo Dios va a permitir que esta nación lleve adelante esta política sanguinaria, de saqueo, destructiva, de matanza, de aniquilamiento, ¿no? Son 250 años. ¿Por qué Dios no interviene para esta nación destructiva, a este imperio? ¿Por qué Dios no obra, ¿no? Y pone límite a esto, que nos afectó a nosotros y que representa una amenaza para nosotros? Y llegó, el mensaje de Dios llegó finalmente, es el profeta Nahum. Y por medio del profeta Nahum sabemos que finalmente Dios pone límite y le dice, bueno, aquí va a llegar mi juicio. Nínive va a ser destruida, esa ciudad que allí ven, va a ser destruida, este imperio se va a acabar. Hasta aquí llegaron, he dictado sentencia y llega el juicio de Dios. Pero la pregunta había sido, ¿hasta cuándo? ¿Cómo puede ser que Dios tolere esto? ¿Por qué nos están amenazando? ¿Por qué nos han atacado, invadido? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y esa pregunta de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios permite esto, ¿no? Que el mal avance. Es una pregunta que nos hacemos nosotros también. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué Dios no interviene? Vemos las injusticias, las violencias que se suceden, la maldad que prospera en la sociedad, día tras día, día tras día, día tras día, nos golpean las noticias y nos inquietamos, ¿no? Nos da la impresión, nos vamos habituando al mal y pareciera como que todo va a quedar impune, como que no va a pasar nada, porque un caso se sucede a otro y otro y otro, y bueno, esto se va a resolver y va a haber justicia en esto y seguramente no. Parece que todo se va tapando y va quedando allí. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mal se multiplique y multiplique la injusticia, la violencia y tanto sufran, desde los hechos policiales que vemos cada día, ¿no? Es decir, que uno tras otro se va sucediendo, ¿no? La mujer que le sacan la cartera, la arrastran, la golpean por el celular, y el comerciante que es asaltado, y la entradera cuando uno lleva el auto, y que a veces terminan en asesinatos, en muertes, ¿no? Como este caso de la persona que iba, creo, a comprar un auto acá en una localidad cercana, iba con el dinero y la asesinaron, aquí cerca. Pero después, al otro día, otro asesinato, y otro robo, y otra violencia. Y a nivel gubernamental también los vemos, los gobiernos pasan, aquí, en otras partes, y el robo, la corrupción, siguen actuando, interviniendo, se siguen practicando, y es como que vemos que los políticos siguen, ¿no? Con sus vidas y todo transcurre de un signo de otro, en un país o en otro, y no se hace justicia, ¿no? Utilizan el dinero de la nación, de los pueblos, de los habitantes, lo malgastan, ¿no? Lo usan en forma espuria, pero todo sigue, los años van transcurriendo y no llega la justicia. Como Dios no interviene, ¿cómo puede ser que expolien a sus pueblos? Y a nivel internacional lo vemos también, ¿no? Se decía, esta guerra entre Ucrania y Rusia va a durar poco tiempo, ¿no? Y ya pasó un año largo, y las estadísticas dicen que ya lleva más de 100.000 muertos, o alrededor de 100.000 muertos, entre Fuerzas Armadas y civiles, de ambos bandos. Y hay hijos que lloran a sus padres, hermanos que lloran a su hermano que falleció, padres que lloran a sus hijos, esposas, ¿no? Mujeres también que han muerto en esta guerra. Y para nosotros lo hablamos, lo decimos y nuestra vida transcurre. Pero esto significa que en este momento, en este día, hay decenas de soldados que están siendo enterrados en los cementerios en Ucrania y en Rusia. Hoy mismo. Es decir, cada día hay decenas de soldados que mueren y familias que la están llorando, cerca de 100.000. Y esta locura de la guerra, ¿quién la desató? Una persona, un par de personas, 2 o 3, que de pronto decidieron que estas 100.000 soldados, estas 100.000 familias van a llorar
y van a perder a sus seres queridos. Y mañana van a seguir muertos, soldados, y así todos los días. Y ¿hasta cuándo esta guerra va a durar? Y la gente va a estar llorando en los cementerios allí, a los soldados que caen. ¿Por qué Dios no interviene? ¿No? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo no se puede poner límite a esto? A esta locura que desató una persona o un grupo de personas. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta, algunos lo tendrán, ¿no? en su mente. Esta pregunta figura en la palabra de Dios y en varios personajes de la palabra de Dios se la hacen. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo puede ser, no, que el mal prospere, que los malos prosperen? Allí tenemos a Asaf, un músico, ¿no? Un jefe de músicos, de cantantes en el santuario. Y él se dedica a la obra de Dios. Él está en el santuario en el tiempo de David. Él está viendo cómo ofrecen los sacrificios, la alabanza, en el culto, en un tiempo de prosperidad y de espiritualidad incluso. Pero él de pronto empieza a ver para el costado y ve que los malos prosperan, hacen el mal, explotan, se conducen mal y les va re bien, no tienen ningún problema. Y él vuelve al otro día al santuario y sigue con los rituales y las semanas, los meses se suceden y él ve que la gente se sigue conduciendo mal y la gente está re feliz, re chocha, próspera. Y él ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿No? Si el mal continúa, nadie lo detiene, no hay juicio. Y él se pregunta, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, estamos acá honrando a Dios en el santuario y vengo todos los días, me dedico a esto, pero los malos hacen su antojo. Siguen haciendo el mal y les va bien, y no hay justicia. Y siguen prosperando, no pasan aflicción. ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Hasta cuándo va a ser así? Y más adelante, y alguno lo recordará, llegamos a los profetas. Y ahí aparece el profeta Habacuc. Y Habacuc también vive un tiempo en donde la injusticia domina todo, el impío asedia al justo, lo saquea, lo explota, hay violencia, hay conflicto, hay sangre que se derrama, hay peleas, hay luchas, y así continúa. Él es un fiel hombre de Dios, Habacuc, y ve que la sociedad se conduce con violencia, injusticia, muerte, destrucción, y se pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Dice, ve que los tribunales no imparten justicia, ven que los impíos se aprovechan de los justos, ve que la gente se pelea, que hay robo, muerte, violencia, que a los que son malos y practican la maldad, todo transcurre con normalidad, no les pasa nada. Y dice, ¿hasta cuándo vas a tolerar esto? ¿Por qué no intervenís? Le dice a Dios, ¿por qué no me estás escuchando? Y esta pregunta, ¿hasta cuándo? Parece una pregunta obvia, de sencilla resolución, pero no es tan sencilla resolución realmente, ¿no? Es una pregunta que la podemos hacer nosotros. No, Dios es santo, no tolera el pecado. ¿Cómo puede quedarse quieto frente al pecado? El Dios santo. Si no tolera el pecado, ¿cómo puede pacientemente dejar y ver que transcurra toda la maldad acá, la guerra, los hechos de inseguridad y no actuar? Es una pregunta difícil de responder para nosotros. ¿Cómo el Dios santo puede tolerar que el mal se desarrolle, continúe y no pone límite, no lo frena? En este caso Dios pone un punto final allí para Nínive, ¿no? Y para los asirios. Y dice, hasta acá llegaron, ahora viene el juicio. Nínive va a ser destruida. El imperio asirio se va a terminar. Porque, y ese versículo 3 da una sentencia que es absoluta y que perdura hasta el día de hoy, porque no tendré por inocente al culpable. Es decir, el que es culpable la va a pagar. El juicio de Dios va a caer sobre el culpable. Esto es una sentencia que llega hasta el día de hoy, más allá de Nínive. El culpable, a los ojos de Dios, el que se conduce mal, va a tener su juicio. En este caso le llegó el tiempo del juicio a Nínive, y Nínive va a ser destruida. Pero
Dios no va a tolerar al culpable, a que se conduce mal. El juicio de Dios va a llegar sobre esa persona. Y esto es una sentencia hasta el día de hoy. No tendré por inocente al culpable. La persona que se conduce mal va a tener el juicio de Dios. Ahora, es fácil de perder de vista esta verdad para nosotros. Y para los hombres también, para el ser humano. El ser humano se conduce mal, ve que pasa el tiempo, hace lo que se le antoja, ¿no? Nada extraordinario le sucede, va acumulando hechos negativos y termina creyendo, bueno, que no pasa nada, yo hago lo que a mí se me antoja, me conduzco mal con otros y no pasa nada, ¿no? La gente se va a olvidar, no va a llegar a pasarme nada. A veces nosotros también equivocadamente como cristianos somos tentados a pensar así, ¿no? Que el mal continúa y no va a terminar pasando nada, vas a ver que no pasa nada, y decimos. Pero no, Dios dice, no tendré por inocente al culpable. La sentencia de Dios es esa. La justicia de Dios finalmente se revela, llega, actúa finalmente. Y en este caso de Nínive y de Asiria, dice, mandaré que no quede ni memoria de tu nombre. Está dando una sentencia terrible sobre la ciudad de Nínive. Dice, la gente no va a saber ni que exististe ciudad de Nínive, ni imperio asirio. Esa es la sentencia de Dios. Y en el 612 a.C., llegó Babilonia, conquistó la ciudad, la arrasó, la dejó en ruinas, ¿no? Y se formó sobre esos escombros y esas ruinas un montículo, como una colina. Y con el transcurrir de los siglos, la gente no tuvo ni memoria de que existió esa ciudad. Se cumplió esta sentencia tal cual. La gente se olvidó de que ahí hubo una ciudad que dominó, que fue el eje de un imperio poderoso que dominó muchas naciones. Se olvidó completamente. Alejandro Magno, el gran conquistador griego, pasó por esa ciudad, vio la colina y ni siquiera supo que ahí había una ciudad en el pasado, que fue capital de un imperio. Realmente la sentencia de Dios, el juicio de Dios se cumplió. Se aniquiló esa ciudad, se formó una montaña encima y la gente que estaba a los alrededores ni sabía que había existido una ciudad así. Y hasta hace poco, hasta el 1845, allí recién se hizo la primera excavación y se empezó a encontrar las ruinas, la muralla, los restos del palacio, las joyas, la riqueza que tenía esa ciudad. Pero por 2500 años no quedó memoria de esa ciudad. Dijo, mandaré que no quede ni memoria de tu nombre. 2500 años nadie sabía siquiera si era verdad que había existido Nínive o era una ficción de la Biblia. Se perdió en la historia. La sentencia de Dios, la justicia de Dios, llegó finalmente. No tendré por inocente al culpable. Alguien que creía firmemente en la justicia de Dios, ¿no? Y en el juicio de Dios era David. A David le pasaron injusticias, pero él confiaba en que Dios es justo y Dios va a obrar. Y es perseguido por Saúl. Tiene que escapar, conocemos la historia, por el desierto, por las cuevas, vagando, injustamente acusado, como que es un rebelde, que quiere atentar contra su rey, contra Saúl, y tiene que abandonar todo, vivir pobremente, amenazado de muerte, pero finalmente se encuentra con Saúl ahí en la cueva. Y los amigos, los soldados le dicen, mira, es tu oportunidad, no es asesinato, te estás defendiendo, es defensa de tu vida, porque él está persiguiéndote injustamente, así que estás defendiendo tu vida. Es el momento de matarlo y hacer justicia. Y no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Le corta un pedazo del manto y después se lo muestra a Saúl. ¿Y qué es lo que le dice? Que el Señor juzgue entre nosotros dos y me vengue de su majestad. Es decir, yo confío en la justicia de Dios. Yo tengo la certeza que Dios es justo y que finalmente va a terminar obrando. Yo no voy a hacer justicia. Pero confío en que Dios no va a tener por inocente al culpable y va a hacer justicia sobre Saúl y va a poner las cosas en orden. Era un hombre que confiaba en la justicia de Dios, que tenía paciencia, aún en medio de la injusticia, de la persecución y de pasarla mal. Él confiaba en que Dios iba finalmente a obrar y finalmente Dios obró. No se impacientaba. La misma confianza que exhibía David en que Dios va a obrar y va a hacer justicia, la tendríamos que tener nosotros también. Confiar en que Dios finalmente va a obrar y va a detener todo y va a hacer justicia y aquel que es culpable, que hace maldad, va a tener que cumplir su sentencia. Dios es
santo. Es difícil definir, ¿no?, la santidad de Dios. Es perfectamente santo, acabadamente santo, totalmente puro. No hay ninguna mancha en Dios. No tolera la maldad. Nada que sea negativo puede acercarse a Dios. Puede ser tolerado por Dios. Así que cuando aparece la maldad, Dios tiene que ejecutar justicia. Tiene que limpiar eso. No puede tolerar el mal. El salmista dice justamente que sobre el gobierno de Dios se sustenta el accionar de Dios, la acción de Dios, el carácter de Dios, el rumbo de Dios. Se cimentan la justicia y el juicio. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es decir, el fundamento de Dios forma parte de su carácter, de cómo tiene que conducirse, del rumbo de sus acciones. Es la justicia y el juicio, cimento de su autoridad, de su gobierno, de su trono. Y por eso, mirando al futuro, en este caso mirando al futuro, dejando a Nínive, justamente el apóstol Pablo, hablándole a los atenienses, a los griegos, que eran bastante desviados, ¿no?, y alejados de Dios, le dice en forma bastante poco diplomática, bastante precisa: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, les dice. Ojo, griegos, ¿no?, atenienses, bastante poco diplomático, como se lo dice. Tengan cuidado, ustedes hacen lo que se les antoja, viven en la maldad, ¿no?, en la inmoralidad, en el paganismo, pero va a haber un día en la historia, que todavía no ha llegado, obviamente, en el cual Dios va a citar a las naciones, y va a citar a cada uno, a cada persona, y va a juzgar, y allí sí, allí va a decir: usted es culpable, usted tiene esta condena, ¿no? Allí Dios va a juzgar, en un momento determinado que Él conoce en la historia, va a citar a todos y allí va a establecer su juicio sobre las personas y sobre las naciones. El último versículo de Eclesiastés aclara un poquito en qué va a consistir este juicio. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nos presentaremos todos delante de Dios en ese día que Él sabe cuál será. Y allí se va a evaluar todo lo que hicimos, y todo lo que nos faltó hacer, y todo lo que había en el corazón del hombre. Y ahí Dios no va a tener por inocente al culpable. El que se condujo mal tendrá que rendir cuentas, y tendrá la sentencia de Dios. Eso ya está prefijado. Dios es un Dios justo. Por más tiempo que pase, ¿no?, y la maldad parezca que reina y se multiplica, Dios va a hacer justicia. Esperaría que contesten amén a esto, ¿no? ¿Lo creemos? Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Dios va a juzgar. Su justicia va a prevalecer en forma definitiva, acabada. Nadie va a poder escapar a la justicia de Dios. Esto es lo que anuncia por medio del profeta Nahum, Dios. No tendré por inocente al culpable. Pero nosotros estamos aquí. Hoy, ahora, volvemos a nuestro tiempo y el mal progresa, y lo vamos a ver mañana y cada día de la semana, ¿no? La maldad, la violencia, la injusticia continúan y a nosotros nos genera inquietud eso. Ya la noticia de mañana, cuando escuchen algo negativo, les va a recordar lo que habló Claudio hoy, ¿no? Es decir, la maldad continúa y nos inquieta, lógicamente, nos asusta, ¿no?, hasta nuestra forma de vivir. Bueno, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O más bien, ¿qué podemos esperar de Dios en relación a nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios? Y los que habrán prestado atención a la lectura habrán escuchado un versículo especial allí en el medio, ¿no? A Dios le da un mensaje bien certero a Nahum, bien preciso, bien veraz, bien tranquilizador, un pasaje hermoso. Le dice, remárquelo después en su Biblia: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Les da ese pasaje. Es decir, en medio de todo lo que está pasando, yo te aseguro esto, ¿no? Te doy esta certeza, y nos la da Dios a nosotros, ¿no? En el mundo reina la violencia, reina la maldad, y va a continuar así, y la injusticia y la crueldad, pero yo voy a ser fortaleza en el día de la angustia. Y yo conozco a los que en mí confían. Yo voy a protegerte en el día de la angustia. En el día de la dificultad voy a ser tu fortaleza.
Y yo voy a estar atento, te conozco, estoy atento, te voy a cuidar. Cuido a quienes confían en mí. Lo que dice el salmista, el Señor conoce el camino de los justos. Es decir, conoce mi situación, conoce qué estoy haciendo cada día, qué problemas estoy teniendo, qué está pasando en mi vida, conoce. Y si yo confío en el Señor me cuida, me protege, va a ser mi fortaleza. Yo te aseguro esto, el mal afuera está la tormenta, está la maldad, la violencia, va a continuar, pero soy bueno, fortaleza en el día de la angustia y conozco a los que en mí confían. Si hay un ejemplo acabado de alguien que sufrió mucho y que sufrió mucho injustamente, terribles injusticias que nos cuestan comprender y que gracias a Dios imagino que ninguno de nosotros va a atravesar, ese hombre que es el paradigma de la injusticia es José. José es el hombre que fue más injustamente maltratado, digamos, terriblemente maltratado. Era un adolescente y los hermanos decidieron venderlo como esclavo. Injustamente, era una persona que se conducía bien, un muchacho. Lo traicionó la propia familia y lo vendieron como esclavo. No pudo estar más con la familia, no pudo más estar en su tierra, tuvo que ir a para otro lugar y como esclavo, no disponiendo de su propia vida. ¿Había hecho algo malo? No, era total injusticia. Fue a parar a Egipto, allí empezó a trabajar como mayordomo en una casa de Potifar, pero como esclavo, no dispone de libertad, tiene que trabajar y obedecer las órdenes en otra nación. Sigue viviendo en medio de las injusticias, pero el Señor es fortaleza. Y ahí figura, el Señor estaba con él. En el día de la angustia, el Señor lo acompañó. Lo prosperaba, le dio gracia, no lo abandonó. Estás sufriendo en un mundo de injusticia, de maldad, que parece que triunfa, pero yo te estoy acompañando, yo voy a ser tu fortaleza. Siguió la injusticia sobre su vida, no es que se detuvo. La esposa de Potifar lo acusa injustamente de un delito que no había cometido. Lo mandan a la cárcel. Va a parar a la cárcel habiendo sido inocente, no cometiendo ningún delito. Y pasa años en la cárcel. ¿No? Se van sucediendo las maldades, las injusticias, con José los años van pasando, pero en la cárcel, ¿qué pasa? El Señor estaba con él. Fortaleza en el día de la angustia. Se cumple la promesa. Dios lo sigue acompañando, dando prosperidad, gracia, bendiciendo. Las injusticias suceden, pero Dios no lo abandona. Dios lo acompaña en todo momento. Y la vida de él sigue, porque está lejos de su tierra, lejos de su nación. Aun cuando sale de la cárcel, él todavía no dispone de la libertad de volver a su tierra, volver a su familia y nada. 20 años separado de su tierra, de su familia, en la cárcel, en esclavitud. Injusticia, maldad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se preguntaría José. ¿Hasta cuándo? ¿No? Pero finalmente Dios interviene, se hace justicia, él se reencuentra con su familia, ¿no? Y él entiende que fue el obrar de Dios y que Dios lo estuvo acompañando, ¿no? Bendiciendo, que Dios no lo abandonó, que fue fortaleza en el día de la angustia. La injusticia continuó, pero Dios lo acompañó, cumplió su promesa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Recuerdan este pasaje? Mire que habla de tribulaciones, O sea, problemas va a haber, está diciendo. Sea sutil en la lectura. Dice, tribulaciones. O sea, problemas va a haber, pero voy a ser amparo y fortaleza. Es decir, las tribulaciones van a continuar y van a existir, pero promete amparo y fortaleza. En otros términos, más cerca nuestro, el apóstol Pablo lo dice más llanamente todo esto, ¿no? Él se pregunta, ¿alguien los va a poder separar del amor de Dios? ¿Alguien nos va a poder separar del amor de Dios? ¿Alguien va a poder, por más injusticia, problemas, violencia, inseguridad, falsas acusaciones, por más que pase lo que pase, ¿alguien te va a poder separar de la protección de Dios, de la presencia de Dios en tu vida? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, pase lo que pase, es decir, el amor de Dios va a estar acompañándonos. Dios va a ser fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían.
pase lo que pase. Y seamos inteligentes en la lectura de lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está queriendo decir, indirectamente, esto nos va a pasar. Tribulación, persecución, muerte, conflictos, oposición. El apóstol Pablo está queriendo decir, esto va a pasar, les va a pasar, y de hecho les pasó a los cristianos en su tiempo, y nos pasa a nosotros. Esto les va a pasar, pero tengan presente que voy a hacer fortaleza en el día de la angustia. El mal va a continuar, la sociedad va a seguir mal encaminada, pero nada los va a poder separar del amor de Dios. Casi con seguridad, diría con seguridad, la maldad va a continuar, la violencia, la injusticia, los hechos de inseguridad, lamentablemente la guerra va a continuar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No va a transformarse nada hoy a la noche, hermano, no creo que se transforme nada. El mal se va a continuar multiplicando en la sociedad, así va a ser en los últimos tiempos. El mal va a seguir avanzando, lo negativo y las noticias nos van a golpear, y el lunes va a haber una noticia negativa mañana y el martes otra, y las elecciones no van a cambiar nada. El que votemos, no sueñe que las elecciones o votos van a cambiar algo. Continúe el mismo gobierno o venga otro, los hechos de inseguridad van a continuar, las guerras van a continuar, la maldad, las injusticias. Esto no se resuelve con voto, ni con un gobierno, ni aquí ni en otras partes. La maldad se va a seguir multiplicando. Pero no tenemos que desalentarnos, tenemos que afirmarnos en lo que dice la palabra de Dios y hemos leído en esta mañana, y confiar en Dios. Y lo primero es, no tendré por inocente al culpable. Dios va a hacer justicia, y justicia perfecta, y nadie va a poder escapar a la justicia de Dios. Y en cuanto a nosotros nos dice, fortaleza en el día de la angustia, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. En el momento de la angustia, está diciendo, va a haber angustia, leamos con inteligencia, va a haber angustia, y yo voy a hacer fortaleza. Y voy a cuidar, voy a conocer el camino de quienes confían en mí. Voy a estar atento, voy a cuidar y voy a acompañar. Y tenemos que afirmarnos en esta palabra de Dios que recibimos por medio del profeta Nahum. Y hermanos, ahora vamos a participar de la cena del Señor y vamos a justamente hacer memoria del Dios justo, que justamente por cumplir su justicia, ¿no?, y pagar el precio de nuestros pecados, es que envió a Jesucristo a la cruz, ¿no? Y gracias a que Él pagó el precio de nuestros pecados, es que tenemos perdón y se hizo perfecta justicia, ¿no? Esta mesa justamente habla de la justicia de Dios, que para llegar a ser justos tuvo que morir Cristo en nuestro lugar. Y también habla de la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la fortaleza de Dios, la protección de Dios, todo lo que recibimos en Dios. Así que vamos, hermanos, a recordar a este Dios justo que envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, y este Dios que cuida de nosotros. Este es el Dios que vamos a recordar en esta mañana.